Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer al servicio de urgencias y a los médicos residentes del Hospital General de Zona número 8 el permitirme nuevamente participar en sus jornadas de urgencias. Es para mí un verdadero honor poder estar con ustedes para platicar nuevamente. Y esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la lesión renal del paciente cirrótico, cómo se comporta o qué es lo que realmente debemos de hacer con un paciente con cirrosis que presenta lesión renal, cómo la debemos de sospechar, cómo la debemos de manejar, cuáles son las causas, qué pasa en esa relación entre el riñón y el hígado. Lo primero que tenemos que decir es que en el paciente cirrótico, el riñón es el principal soporte que queda para manejo de diferentes toxinas o desechos metabólicos. Si tenemos un hígado que ya no está funcionando de la manera adecuada, es obvio que necesitamos una vía de escape, una vía de salida que le permita al cuerpo eliminar diferentes toxinas. Entonces, en un hígado enfermo, el riñón se convierte en el principal soporte eh, de ese paciente. El problema es que es esta estrecha relación que tienen el hígado y el riñón, que va más allá de la mera eh, forma en la que comparten esta capacidad de eliminar toxinas, tienen un muy íntimo trato hemodinámico, bioquímico, están muy interconectados a través de citocinas, a través de óxido nítrico, a través de reflejos humorales. Y entonces, eh, esta interconexión es tan estrecha que cuando hay una falla de la función renal de un paciente cirrótico, esto se puede convertir en la segunda causa de mortalidad para estos pacientes. La dependencia del paciente cirrótico de una buena función renal es muy elevada. Y tristemente, la mayor parte de los pacientes con cirrosis que desarrollan falla renal de cualquier tipo, generalmente se encuentran en las etapas más elevadas del daño hepático y de la hipertensión portal. Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta. Es un paciente que ya está descompensado con una función hepática disminuida, eh, y que además se agrega una lesión renal. Comentábamos que la relación que tiene el hígado con el riñón es mucho más compleja de lo que antes se pensaba. Este comportamiento del paciente cirrótico en cuanto a su estado hemodinámico es muy complejo. Ahora sabemos que no es solamente la dureza del hígado lo que provoca todos los cambios asociados a la descompensación del cirrótico, sino que también existe una teoría de vasodilatación que tiene mucho que ver con sobreproducción de óxido nítrico y de otros mediadores endoteliales que provocan vasodilatación intensa, principalmente a nivel esplácnico. Y esta vasodilatación esplácnica provoca bajo gasto cardíaco y este corazón va a tratar de compensarlo subiendo el gasto cardíaco, va a incrementar el gasto cardíaco y va a incrementar la frecuencia cardíaca. Esto es una respuesta circulatoria a una sobreproducción de óxido nítrico a nivel hepático. Esta sobreproducción de óxido nítrico a nivel hepático también va a afectar la circulación renal, va a provocar vasodilatación renal y falta de circulación adecuada, sobre todo en la corteza renal. Algo que caracteriza mucho a la lesión del riñón en el paciente cirrótico es que aquí la mayor parte del daño es a nivel cortical, a diferencia de la mayoría de las causas de daño renal, sobre todo las causas agudas, que suelen afectar la médula renal. Y por si fuera poco, tenemos una teoría inflamatoria que está muy asociada a la microbiota intestinal, las bacterias intestinales que se encuentran produciendo constantemente antígenos y factores inflamatorios, citocinas inflamatorias que se permean a través del intestino, pasan a la circulación portal y de ahí van a empeorar esta respuesta hemodinámica y esta vasodilatación sistémica, sobre todo de predominio esplácnico, que va a provocar falta de
circulación renal adecuada. Y esta falta de circulación renal adecuada, pues deja al riñón más susceptible o más propenso a desarrollar una lesión renal aguda. Veíamos, ¿no?, la translocación de las bacterias intestinales y de sus productos, sobre todo de los lipopolisacáridos de membrana de las bacterias gram negativas, eh, que van a pasar a la circulación principalmente mesentérica y van a producir esta vasodilatación intensa que va a empeorar la hipertensión portal. Si a eso le asociamos los cambios mecánicos en el hígado que se está volviendo rígido precisamente por la presencia de este tejido fibroso y de cicatrización, eh, además, esta hipertensión portal, este aumento de la presión de la sangre en la circulación portal, per se va a lesionar el endotelio. Este aumento en la presión lastima las células endoteliales de los vasos esplácnicos y esto va a aumentar aún más la liberación de eh, aductos inflamatorios y de endotelinas. Y estas endotelinas van a provocar un ciclo patológico en el cual la defensa de los vasos va a ser provocar una vasoconstricción principalmente a nivel renal, con lo que vamos a empezar a tener una isquemia renal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el paciente cirrótico? Comentábamos que es algo muy interesante. Em, Prácticamente todo tiene que ver con esta respuesta vasodilatadora sistémica que tiene el paciente cirrótico, que va a provocar un aumento en el gasto cardíaco, un estado hiperdinámico persistente, un estado inflamatorio crónico persistente a nivel sistémico y principalmente a nivel de los vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales. Toda esta vasodilatación va a provocar hipoperfusión renal. Esta hipoperfusión renal va a liberar o va a desencadenar el sistema renina-angiotensina y eventualmente aldosterona. Y entonces la angiotensina va a provocar vasoconstricción de la arteria renal aferente, tratando de mejorar el flujo, la perfusión de la corteza renal. Sin embargo, como este es un estado de bajo gasto sistémico, es un estado en el que el paciente cirrótico tiene retención masiva de líquido en una serie de vasos dilatados, sobre todo a nivel esplácnico, por mucho que el riñón hace una vasoconstricción, eso no mejora el flujo, no mejora la perfusión. Más bien al contrario, va cortándole aún más el aporte de oxígeno al riñón y entonces empieza estos cambios de autorregulación alterada del riñón, pierde la sensibilidad a los vasoconstrictores, eh, empieza a disminuir su filtración glomerular, empieza la retención de sodio a través de la liberación de aldosterona, el paciente con cirrosis empieza a retener líquidos por el efecto de la aldosterona. Existe, ahora sabemos, un eje hepatoadrenal y existe también ya un síndrome hepatoadrenal eh, que tiene mucho que ver con estas alteraciones en la liberación de aldosterona, retención masiva de sodio, aún mayor retención de líquido, eso va a provocar aún mayor estado de circulación hiperdinámica en el cirrótico, menos respuesta a, a las endotelinas y menos respuesta a los vasoconstrictores sistémicos, y entonces eventualmente el riñón empieza a generar una falla renal aguda, una lesión renal aguda, en la cual el riñón no está sufriendo un daño orgánico real. Esto es diferente de una necrosis tubular aguda, por ejemplo. Aquí lo que está existiendo es un daño funcional, está existiendo una vasoconstricción masiva en el riñón, principalmente de la arteriola aferente y de las arteriolas de la corteza renal, y esto va a disminuir la filtración glomerular y va a llevar al paciente a una lesión renal aguda, que curiosamente es reversible si se logra frenar este efecto de circulación hiperdinámica del cirrótico. Y aquí vemos cómo este es un esquema muy bonito, cómo cambia el flujo de la arteria renal y cómo cambia su
su dilatación o su constricción dependiendo de qué tan avanzada está la cirrosis. Vemos, por ejemplo, en el primer lugar que en los pacientes que aún no tienen ascitis, el diámetro de la arteria renal es normal y por lo tanto el flujo es adecuado. Cuando empiezan estos cambios hiperdinámicos y esta vasodilatación explácnica, eh, pero aún no hay liberación masiva de aldosterona, hay una ligera vasoconstricción refleja de la arteria renal, disminuye parcialmente el calibre, el paciente comienza a retener ascitis, pero es una ascitis que aún es sensible a diuréticos, el paciente logra controlarse todavía con buenas dosis de espironolactona, bloqueando los sistemas y tiene buen pronóstico. Sin embargo, en aquel paciente ya sumamente descompensado, sumamente deteriorado o con una infección severa que empeora la vasodilatación, que está séptico, que tuvo una hemorragia, en el cual se desarrolló ya una vasoconstricción severa de la arteria renal, este paciente va a echar a andar su sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera excesiva, sus receptores B1 y B2 van a ser cada vez menos sensibles a la vasopresina y entonces va a desarrollar ascitis ya refractaria al diurético, porque incluso dando dosis adecuadas de espironolactona, la respuesta ya no va a ser la adecuada por este síndrome hepatoadrenal. Eh, y esta vasoconstricción en las arteriolas corticales va a provocar lesión renal aguda con eventual deterioro rápido de la función renal y alta mortalidad, a lo que le llamamos síndrome hepatorrenal. Ya de todos es muy conocido, ¿no? Sobre todo de los residentes de urgencias, que los términos han cambiado. Sabemos que desde hace un par de años ya no hablamos de falla renal aguda ni de falla renal crónica, ¿no? Ahora hablamos de lesión renal aguda y de enfermedad renal crónica. Sin embargo, algo que necesitamos recordar, un pequeño concepto de nefrología, es que estos no son ya términos absolutos. A diferencia de lo que aprendimos hace algunos años, de que la diferencia era totalmente marcada entre el daño agudo y el daño crónico y había criterios muy marcados entre uno y otro, en la actualidad se sabe que son cíclicos y que pueden estar oscilando entre un extremo del espectro y otro en un mismo paciente. Es decir, puede haber pacientes con enfermedad renal crónica que se agudiza o puede haber pacientes con lesión renal aguda que de no resolverse evoluciona a un daño crónico. En el caso del paciente con cirrosis, tienen múltiples causas de lesión renal aguda que no son nada más el síndrome patorrenal y eso es lo que necesitamos recordar y ahorita lo vamos a ver, la causa más común de lesión renal aguda en el cirrótico no es el síndrome patorrenal. La causa más común es la lesión renal aguda prerrenal reversible y esto es asociado a deshidratación por restricción innecesaria de líquidos. Es algo muy común en los servicios de urgencias que le digan al paciente con cirrosis y con ascitis, no tome agua, no puede tomar ni un litro, tome menos de un litro, medio litro. Y esto en el paciente cirrótico no tiene razón de ser. Esto va a provocar lesión renal aguda prerrenal, que además puede asociarse a aumento en las dosis de diuréticos o en sobredosis de diuréticos o una diarrea o un vómito que deshidratan al paciente. Pero como lo dice su nombre, una adecuada hidratación revierte esta lesión renal aguda y el paciente recupera. Y aparte del síndrome patorrenal tipo 1 y tipo 2, también el paciente con cirrosis puede desarrollar una franca necrosis tubular aguda por una isquemia severa o por lesión tubular asociada a fármacos, por ejemplo. Mientras que el paciente con cirrosis también tiene muchos factores que lo predisponen a daño o a enfermedad renal crónica. Puede ser que ese paciente ya tenga una enfermedad renal crónica preexistente y que nosotros no lo conocemos. Los pacientes con hígado graso asociado a diabetes pueden tener nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva previa o daño crónico por fármacos nefrotóxicos que estuvo usando el principal de ellos, neomicina, muy usada en muchos hospitales de nuestro país para el control de la encefalopatía, la neomicina. Las guías internacionales ya
marcan que no debe emplearse en el manejo de encefalopatía porque el beneficio ya es menor que otras medidas que tenemos disponibles y el riesgo de nefrotoxicidad sí existe, ¿no? Y no es tan bajo como se creía. La neomicina no es no absorbible, sí pasa a la circulación y sí es nefrotóxica como cualquier aminoglucósido. Eh, y algunas enfermedades muy características como hepatitis B o hepatitis C pueden asociarse a vasculitis y tener crioglobulinemia y eso ya tener una enfermedad renal crónica previa. Y comentábamos, esto es cíclico, ahora necesitamos ver a la función renal no solamente del cirrótico, sino de cualquier paciente como algo cíclico, eventos repetidos de lesión renal aguda por hipoperfusión, por infecciones recurrentes, por síndrome de disfunción por postparacentesis, por diuréticos mal manejados, sobre todo por sobredosis innecesarias, pueden llevar una lesión renal aguda a una enfermedad renal crónica. Y por otro lado, el paciente que ya tenía una enfermedad renal crónica, que tiene ya pobre reserva y que no tolera los cambios súbitos en la perfusión, va a desarrollar una agudización y eso va a aumentar súbitamente el riesgo de mortalidad. Y entonces, en esta tabla se resumen en general cuáles son las probables causas, las probables etiologías de la lesión renal aguda del paciente con cirrosis. La principal son los cambios sistémicos hemodinámicos, como ya lo comentamos, asociados a esta inflamación sistémica e inmune, sobre todo a la translocación bacteriana. Las infecciones se ha visto que es la principal causa de descompensación del paciente cirrótico en la actualidad y es la causa número uno de que el paciente desarrolle un síndrome patorrenal por la inflamación y los aductos que libera. Las pérdidas de volumen secundarias a otras causas. Está retomándose el concepto de lesión renal no por bilirrubinas, y esto es algo muy importante que debemos de recordar, las bilirrubinas no son nefrotóxicas, de hecho se ha visto que las bilirrubinas tienen un cierto papel nefroprotector. Los que son tóxicos para el riñón son los ácidos biliares, que no son lo mismo. Y entonces la nefropatía por ácidos biliares, la nefropatía colémica, esa es la que se está volviendo a estudiar como una causa probable, aunque en realidad todavía no existe una asociación bien determinada. Esta es un diagrama que se publicó hace un año y en una sola imagen nos pone todas las causas, tanto de lesión renal aguda como de enfermedad renal crónica que puede tener el riñón del paciente cirrótico. Podemos tener glomerulonefritis agudas, podemos tener nefritis intersticiales agudas, podemos tener la lesión renal prerrenal, que decíamos que es la causa número uno. La número dos es la lesión tubular aguda o incluso la necrosis tubular aguda asociada, por ejemplo, a fármacos o a hemorragias masivas. Eh, Hay que tener en cuenta también el síndrome patorrenal y como última opción, siempre pensar que el paciente puede haber tenido ya una lesión renal crónica, una enfermedad renal crónica preexistente, que nos explique los cambios que estamos viendo en los laboratorios. Entonces, cuando hablamos de la lesión renal del cirrótico, no hablamos de síndrome patorrenal. Hablamos de todo una gama, de todo un espectro de diferentes etiologías y de diferentes comportamientos del daño renal del cirrótico que nosotros necesitamos investigar adecuadamente y buscar adecuadamente para poderle brindar el tratamiento y disminuir la mortalidad. Es importante encontrar a tiempo el paciente cirrótico que llega con lesión renal aguda y que podemos revertir. Sí, este es un estudio clásico ya publicado desde hace 7 años, en 2013, por el grupo de la doctora Florencia Wong, que es una expresidenta de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado. Y el grupo de la doctora Wong demostró que la mortalidad asociada a aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda siendo cirróticos es por mucho mayor eh, comparado con los pacientes cirróticos que no desarrollan eh, lesión renal aguda. Aquí vemos las curvas de supervivencia, estamos viendo la sobrevida en meses y la sobrevida es notablemente menor en aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda contra aquellos que no desarrollaron lesión renal aguda en la hospitalización o previo a la hospitalización.
También ya desde hace unos años, desde el 2012, tanto el grupo de la doctora Wong como el grupo del doctor Vicente Arroyo en Barcelona empezaron a describir la importancia de esto que estamos platicando, de que no existe solamente el síndrome patorrenal y de que los médicos no deben de pensar solamente en síndrome patorrenal al hablar del paciente con cirrosis y lesión renal. El paciente cirrótico con lesión renal puede tener toda esta gama de comportamientos fisiopatológicos que van desde la retención de sodio muy sutil, con una filtrado glomerular normal, hasta aquellos con un franco síndrome patorrenal tipo 1 y una alta mortalidad, aquellos con lesión renal aguda súbita, aquellos con el falla renal crónica funcional, que se convierte en un síndrome patorrenal tipo 2, o aquellos que solamente tienen ascitis que responde o no responde al diurético, dependiendo de la progresión del daño. Eh, entonces, ya no es pensar solo en el hepatorrenal y ya no es algo de todo o nada. El comportamiento del riñón del paciente con cirrosis va oscilando entre una serie de altibajos en una cadena continua que va progresando dependiendo de la fisiopatología y que lo lleva desde cambios mínimos muy sutiles de retención de sodio con filtración normal hasta el extremo máximo que sería el hepatorrenal tipo 1. Y cómo se interviene, también ya cambiaron la manera de ver cómo se debe de intervenir ante estos comportamientos, porque no es lo mismo atacar al paciente con una lesión renal aguda, leve, con un factor precipitante y que tiene una citis que sí responde, que aquel paciente que ya tiene un riñón con una falla funcional muy avanzada y que tiene un síndrome patorrenal tipo 2 que no revierte con el tratamiento, o aquel que estaba previamente muy compensado y que súbitamente como vemos ahí, tiene una respuesta inflamatoria súbita, agresiva por una infección, por ejemplo, desarrolla falla orgánica múltiple, incluyendo hepatorrenal tipo 1, y la mortalidad se acelera exponencialmente. Entonces, la cadena de intervenciones también ha cambiado desde aquellos que responden a la rehidratación simplemente hasta aquellos que necesitan un trasplante combinado de hígado y de riñón. De nuevo, ¿qué se está usando? O vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué utilidad tienen diferentes biomarcadores para detectar la lesión renal aguda del paciente cirrótico? Sin embargo, en general lo que tenemos que ver es que en el paciente con función renal basal normal, no existe un biomarcador que sea 100% de utilidad. En aquellos que tienen lesión renal aguda prerrenal, las variaciones de los niveles de creatinina, aunque no son totalmente sensibles, son la mejor herramienta clínica que tenemos. Eh, en aquellos que empiezan a progresar de su lesión prerrenal a un hepatorrenal, a una necrosis tubular aguda, aquí sí la cistatina sérica y los niveles de creatinina tienen un mejor valor predictivo. Y en los grados más altos de lesión, sobre todo en la lesión, en la necrosis tubular aguda, el análisis urinario puede ayudarnos. La búsqueda de marcadores de disfunción tubular o de inflamación, como cilindros de leucocitos o cilindros de eritrocitos o cilindros cafés, ¿no? Los famosos cilindros marrón, nos pueden hablar de que ese paciente tiene una necrosis tubular aguda con más sensibilidad comparado con aquellos que no tienen esos hallazgos en el análisis urinario. Sabemos ahora que el riñón también tiene la posibilidad de recuperarse de las lesiones renales agudas ad integrum y de hecho también es capaz de recuperarse de lesiones recurrentes o repetitivas siempre y cuando no pase un umbral, no brinquemos un umbral de daño. eh, en el cual los podocitos y las células tubulares del riñón ya no logren repararse de manera adecuada. Vemos aquí en esta gráfica cómo cuando disminuye súbitamente el porcentaje de filtración glomerular, eh, va avanzando en aquel paciente que apenas está en riesgo, en el que ya empieza a disminuir la perfusión renal funcional, aquel que ya empieza a sufrir la oxigenación renal disminuye alrededor de un 30% ya el porcentaje de filtración glomerular, el daño no se detiene, no se detecta a tiempo
la lesión renal aguda y empieza a convertirse en una lesión estructural. Y es el fenómeno de extensión. Y ahí baja súbitamente el filtrado glomerular de un 30 a un 70% alrededor de la pérdida de la función renal. El riñón se mantiene en un estado de hibernación, perdón, y si se revierte el daño, esos podocitos y esas células tubulares logran entrar a un proceso de regeneración. Tal vez la función renal no regresa al 100%, pero se puede recuperar de una manera muy importante dependiendo de qué tan rápido fue nuestra intervención. Esto es, estos son unos esquemas muy interesantes que se publicaron en el New England, donde nos marcan la diferencia que hay entre la estructura celular de las células, en la estructura histológica, perdón, de las células tubulares y de los capilares renales en un tejido renal normal, comparado con un tejido renal lesionado, en el que hay infiltración de fibroblastos, en el que hay infiltración de linfocitos, en el que hay liberación de factores inflamatorios, en el que esos espacios que normalmente están cerrados entre las células tubulares se rompen y se abren y permean y facilitan el edema de la pared del túbulo y obviamente una marcada pérdida de la capacidad de filtración. Entonces, esta es la diferencia que existe en estos, eso es lo que sucede en un daño, en una lesión renal aguda. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, esa lesión renal aguda, si se logra identificar a tiempo, va a provocar cambios de reparación adaptativa, va a haber nueva angiogénesis, cambios inflamatorios que se van a frenar adecuadamente, los macrófagos van a limpiar todos los detritos celulares, la interleucina 10 va a entrar en función para disminuir la respuesta inflamatoria y entonces ese borde en cepillo de las células tubulares se eh, normaliza o se acerca lo más posible a lo normal. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen lesión con mala adaptación de la reparación, que ya no logran recuperar al 100% o en un buen porcentaje esa función, las células tubulares ya no logran repararse, entran en un fenómeno de necrosis, de apoptosis, hay cambios en el ciclo celular, se adelgaza la membrana basal, se engrosa la membrana fibrosa, se liberan nefrotoxinas, se hace un círculo vicioso con liberación de factor transformante de crecimiento beta, infiltración de células T, nefrotoxinas que están todo el tiempo circulando y eventualmente eso va a llevar al paciente a una enfermedad renal crónica que cada vez va a ser más avanzada. Muy sencillo, ¿qué es lo que pasa con la función del riñón en el paciente cirrótico en cuanto a la presencia del daño? El riñón no tiene ningún daño, no vamos a tener ningún cambio funcional en ese riñón. Tenemos daño presente, pero no hay lesión funcional. Puede ser que ese daño sea un daño pequeño y que todavía logremos recuperar ese riñón sin pérdida de función. No tenemos daño, y tenemos algunos cambios funcionales, lo mismo, podemos perder un poco de función sin un daño permanente y eventualmente podemos revertirlo, como cuando encontramos a tiempo un síndrome hepatorrenal tipo 1 y le damos tratamiento a tiempo, ya se estaba perdiendo la función, pero no había daño estructural, lo revierto y recupero esa función. Los pacientes con peor pronóstico son aquellos que tienen daño estructural presente y cambios funcionales presentes, es decir, los pacientes donde no se detectó a tiempo una lesión renal aguda prerrenal y evolucionaron a una necrosis tubular aguda, o aquellos pacientes con hepatorrenal tipo 1 que también progresaron a necrosis tubular aguda, o aquellos que hicieron necrosis tubular aguda por lesión por fármacos que no se detectó a tiempo e hicieron ambos daños estructural y funcional. Aquí es donde el riñón va a perder función de manera definitiva y es donde el pronóstico empieza a deteriorarse.
Estos son cortes vistos por microscopía electrónica donde se pueden identificar los cambios de vasoconstricción tan intensos que existen en el síndrome hepatorrenal en las arteriolas de la corteza renal. Comentábamos que el síndrome hepatorrenal se caracteriza por lesión, eh, más bien por afectación de las arteriolas de la corteza renal, a diferencia de otras causas de daño agudo en el riñón, de lesión renal aguda, que son más bien medulares. Aquí vemos que esto es típico del síndrome hepatorrenal. A la mano izquierda vemos las pequeñas arteriolas cómo llegan adecuadamente en un gran número hasta el límite de la corteza renal, permitiendo una buena oxigenación glomerular, mientras que a mano derecha vemos una marcada desaparición de la imagen de las arteriolas terminales por esa vasoconstricción severa que sufrieron, que está dejando al riñón sin función y sin oxígeno, pero en realidad no existe una destrucción, no existe un daño estructural, es una vasoconstricción masiva que va a provocar reducción de la filtración glomerular. ¿A qué nos referimos con esto de que no debemos de pensar en que la única causa de lesión renal aguda del cirrótico sea el síndrome hepatorrenal? Desde los estudios que les enseñé hace un rato de 2012 y 2013, ya se estaba planteando que el síndrome hepatorrenal no es la principal causa de lesión renal en el cirrótico y por lo tanto debemos de estar muy pendientes de las causas más comunes y más rápidamente reversibles. Un grave error que cometen todavía muchos colegas es que llega el paciente a urgencias siendo cirrótico con creatinina alta y de inmediato lo califican con síndrome hepatorrenal. Y entonces a todo paciente con cirrosis y lesión renal aguda le ponen síndrome hepatorrenal. Aunque no reúna los criterios, aunque no hayan hecho las pruebas, le ponen síndrome hepatorrenal, cuando en realidad vamos a ver que el hepatorrenal es la causa menos frecuente de lesión renal aguda. Nosotros hicimos este estudio, que es el primer estudio que se hizo en México, para un estudio de proof of concept, que le dicen, ¿no? Queríamos probar si es cierto que el hepatorrenal no es lo más común como lesión renal aguda del cirrótico. Hicimos este estudio en pacientes de Hidalgo. Eh, en 2012, 24 pacientes cirróticos descompensados. Y lo que nosotros buscamos era ver si realmente era el síndrome hepatorrenal la causa número uno de lesión renal aguda en ellos y comparamos la utilidad diagnóstica de diferentes escalas para predecir la lesión renal aguda. Y nos encontramos con esto, que es algo bastante importante. Del total de la muestra de pacientes descompensados cirróticos que tuvieron lesión renal, nos encontramos que la mayor parte, el 45.8%, lo que tuvieron era una lesión renal aguda prerrenal reversible, principalmente asociada a deshidratación y a sobredosis de diuréticos. En segundo lugar, los pacientes que tenían una enfermedad renal crónica preexistente, aquellos que tenían nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva. Y en realidad, síndrome hepatorrenal tipo 1 solamente lo encontramos en el 5% de nuestra muestra. Cuando comparamos las diferentes escalas, la utilidad de las diferentes escalas para predecir eh, el desarrollo de lesión renal aguda prerrenal en el paciente cirrótico, nos encontramos con que por lo menos en nuestra muestra, eh, en cuanto a la enfermedad renal aguda, vimos que no existía diferencia entre usar el rifle o el Akin, ¿no? En ese momento fueron las que usamos. No existía diferencia para determinar los diferentes grados de lesión renal aguda y para detectar lesión renal crónica, el MDRD6 nos funcionó mejor o nos detectó mejor el grado de pérdida de función renal crónica comparado con la fórmula usada generalmente de Cochrane. En 2019 se publicó un estudio muy similar al nuestro, pero mucho más grande, un estudio publicado en el American Journal de Gastroenterología, y entonces ellos lo que vieron es que del total de pacientes con cirrosis que llegaron a urgencias con lesión renal aguda grado 1, les dieron tratamiento y les dieron seguimiento a las 72 horas. Ellos encontraron que prácticamente el 70% permaneció en AQI 1, 16% brincó a AQI 2 y solo el 10% pasó a un AQI3, a una lesión renal aguda en estadio 3.
y sus hallazgos en cuanto a porcentajes fueron muy similares a los que encontramos nosotros en pacientes mexicanos. La principal causa que ellos encontraron de lesión renal aguda del cirrótico fue la prerrenal reversible por deshidratación y por sobredosis de diuréticos, 52%, cuando nosotros lo encontramos en el 46%, muy cercanos los porcentajes. En segundo lugar, ellos encontraron la necrosis tubular aguda en un 20% y síndrome patorrenal solo en el 3% de la muestra. En nosotros fue menos del 5%. Entonces, efectivamente encontramos que de las lesiones renales del cirrótico que llegan a urgencias, solo el 3% son verdaderos síndromes hepatorrenales tipo 1. El 50% o más van a ser lesiones renales agudas prerrenales reversibles. Y tristemente, de estos pacientes que ya tenían necrosis tubular aguda o síndrome patorrenal tipo 1, solo el 6% mejoró su función renal después de 72 horas de tratamiento. Entonces, quiere decir que identificar a tiempo una necrosis tubular aguda o un hepatorrenal tipo 1 sí nos va a dar un valor pronóstico muy importante. ¿Cómo podemos sospechar si nuestro paciente cirrótico que llega a urgencias y que tiene la creatinina elevada tiene o no un hepatorrenal o es una lesión renal aguda reversible? Los principales desencadenantes en todas las series publicadas en el mundo, y esta es una revisión que se publicó en la revista Nature, que es importantísima en la ciencia, el año pasado. En esta revisión se encontró que los principales desencadenantes de síndrome patorrenal en el mundo, el número uno es infección. Si el paciente llega séptico, el paciente cirrótico llega séptico y tiene datos de lesión renal aguda, lo más probable es que ese paciente sí tenga un riesgo muy elevado de desarrollar un síndrome patorrenal tipo 1. La infección es el causante número uno de síndrome patorrenal tipo 1. Y el segundo lugar, las paracentesis masivas sin reposición de albúmina, el famoso síndrome de disfunción postparacentesis, aunque en mucho menor número, es el segundo lugar en el riesgo de desarrollar un síndrome patorrenal tipo 1. Mientras que vemos aquí, estos son los pacientes que llegan con más frecuencia a urgencias. El paciente que llega con elevación de creatinina por restricción excesiva y necesaria de líquidos o por sobredosis de diuréticos. Es la causa número uno de lesión renal aguda que no es síndrome patorrenal y que llega al servicio de urgencias. Entonces vemos que esto es muy interesante. En realidad esta relación que tienen el hígado y el riñón es sumamente íntima. Tienen esta comunicación neurohumoral. Existe un reflejo hepatorrenal bien descrito ya a través de la inervación simpática, que no tiene nada que ver directamente solo con la circulatoria. Tienen esta relación que depende mucho de las endotelinas y del óxido nítrico. Existe este síndrome hepatoadrenal y esta cadena hepatoadrenal, esta relación cerrada que hay entre el hígado y la liberación de aldosterona y de otros mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales. Además de que existe ahora esta disfunción cardiorrenal, ¿no? Este síndrome de gasto cardíaco aumentado por esta disfunción circulatoria y circulación hiperdinamica que tiene el cirrótico y esa vasodilatación esplácnica que va a desarrollar un síndrome cardiorrenal. Y ahora se está describiendo a partir del año pasado en esta revisión también maravillosa del Nature, pero esta vez de nefrología, eh, un nuevo síndrome que es el síndrome hepatocardiorrenal, ¿no? El síndrome hepatocardiorrenal, que es mucho más complejo, que tiene mucho más que ver con esta circulación hiperdinámica y con el bajo flujo renal asociado al daño hepático. Entonces, si además tenemos una enfermedad hepática colestásica que está reteniendo ácidos biliares, bueno, los ácidos biliares también pueden provocar lesión renal, es una de las teorías, la famosa nefropatía colémica que comentábamos hace un rato, y
Si contamos aparte la lesión renal provocada por antibióticos o por antiinflamatorios, o las glomerulonefritis asociadas a las hepatitis, o las endotoxinas y citocinas por infecciones digestivas o pulmonares que sufre el paciente cirrótico, o la vasoconstricción intensa que desarrollan ya en los estados más avanzados de hipertensión portal, entonces vemos que es una cascada, una red muy compleja de aspectos fisiopatológicos que pueden desencadenar en una lesión renal tanto aguda como crónica de un paciente con enfermedad hepática crónica. Entonces, mucho se está describiendo del papel del sistema nervioso sistémico, mucho se está describiendo del papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la disminución o de los cambios en la presión arterial media y de las adaptaciones que tiene la circulación del paciente cirrótico para mantener una presión arterial media que pueda permitir perfusión renal. Entonces, es muy bonito este mundo de la comunicación entre el hígado y el riñón. Son dos órganos muy complejos que están mucho más relacionados entre sí de lo que se solía pensar. De nuevo, también existen pacientes, menos de un 1%, pero existen pacientes que tienen lesión renal aguda postrenal. El hecho de que sean cirróticos no quiere decir que no puedan tener una lesión por un lito impactado en la vía urinaria, o por un tumor, o por una disfunción vesical, y eso también se debe de considerar. Eh, en las lesiones prerrenales, como comentábamos, casi el 70% son respondedoras a volumen, 34% son síndromes hepatorrenales entre tipo 1 y tipo 2. Eh, Existen aquellas que se asocian a la falta de albúmina en las paracentesis y aquellas que responden o no responden al tratamiento con vasoconstrictores. Y al último quedan aquellos con necrosis tubular aguda o con otras causas de lesión intrarrenal, en donde incluso una biopsia renal, aunque es riesgosa, puede ser de mucha utilidad. Muy importante, cambiaron los criterios de síndrome hepatorrenal. Ahora el Club Internacional de la Citis, que es el grupo de expertos hepatólogos y nefrólogos que se encargan de investigar la relación entre el riñón y el hígado, tomaron los criterios de AKI y los adaptaron para usarlos en el paciente hepatópata. Entonces, estos criterios previos que estaban publicados desde 1996, que son los que les presento en esta diapositiva, y que todavía en muchos hospitales vemos que se usan, ya no deben de ser usados. Eso de manejar un nivel absoluto de creatinina arriba de 1.5, que, que el paciente no tenga choque, que no mejore la función renal después de ponerle un bolo de 1.5 litros de solución salina. Todo eso ya no entra en los criterios para determinar si el paciente tiene o no un síndrome hepatorrenal. Comentábamos ahora, usamos los criterios de AKI, de acuerdo a la decisión que tomó el Club Internacional de la Citis, y ahora marcamos la lesión renal aguda del cirrótico con las mismas 3 etapas de cualquier paciente con lesión renal aguda: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Estadio 1, aquel que su creatinina basal sube más de 0.3 o más del 50% de la basal, del 50 al 100%. Un paciente con lesión renal aguda de estadio 2, que es aquel que se incrementa su basal de creatinina del 100 al 200, y los pacientes en estadio 3, que son más de 200% de elevación de la creatinina de la basal, o creatinina mayor a 4, con, por ejemplo, que ya tenían una lesión renal, una enfermedad renal crónica con creatinina mayor a 4, pero que tuvo un incremento agudo mayor a 0.3, o que de plano ya necesite terapia sustitutiva renal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ya conozco a mi paciente cirrótico, tengo en el expediente algún laboratorio previo y veo que la creatinina sufrió una elevación súbita de más de 0.3, inmediatamente ya sé que, que el paciente sí tiene una lesión renal aguda. Está reuniendo los criterios. Si yo no tengo a la mano, como sucede mucho en urgencias, una creatinina basal, lo ideal es vigilar a ese paciente 72 horas y darle el tratamiento que ahorita vamos a platicar,
y a las 72 horas se repiten los niveles de creatinina. Puede ser que el paciente cirrótico esté llegándome a urgencias con una creatinina de 1.6, que no parece tan alta, pero para un cirrótico es altísima. La pérdida de masa muscular en cirrosis hace que sus creatininas normales basales sean de 0.5, 0.4, 0.6. Un paciente cirrótico que llega con 1.6 está llegando con una elevación muy grande de creatinina. Pero si yo no tengo una basal para saber qué está pasando con ese paciente, lo vigilo 72 horas, le doy tratamiento y repito la creatinina a las 72 horas. Si a las 72 horas se incrementa todavía más la creatinina, ese paciente tiene una lesión renal aguda. Si no se modifica en nada la creatinina, lo más probable es que ese paciente ya tenía un daño crónico, que ya está estable, y si disminuye la creatinina con mi tratamiento en esas 48, 72 horas, el paciente sí tenía una lesión renal aguda que yo logré detectar a tiempo y revertir, que es la mayor parte, las lesiones renales prerrenales reversibles. Los criterios ya los vimos de las 3 etapas. Y lo que comentábamos, aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda de estadio 2 o estadio 3 y que no resuelven con el tratamiento, estos pacientes son los que podemos sospechar que están desarrollando un síndrome hepatorrenal o que están desarrollando una lesión renal aguda intrarrenal, es decir, una necrosis tubular aguda, un daño estructural más real. Aquellos pacientes que tuvieron una lesión renal aguda estadio 1 y que mejoraron o resolvieron, lo más probable es que tienen una lesión renal prerrenal reversible y no pasó a mayores. Pero si progresan de una lesión renal aguda 1 hacia una 2 o 3 con todo y el tratamiento, o ya de entrada llega con una lesión 2 o 3 y no resuelve, tengo que sospechar necrosis tubular aguda o síndrome hepatorrenal. Importantísimos tips para el paciente, para el médico de urgencias. Todo paciente cirrótico que llega a urgencias con creatinina elevada hay que quitarle los diuréticos. En ese momento se suspenden los diuréticos, se suspenden los vasodilatadores, se le quita el propranolol al llegar el paciente a urgencias, se busca en la lista de medicamentos si está tomando alguno que sea nefrotóxico y se suspende. Si tiene diarrea, se debe de detener lo más pronto posible. Si tiene infección, darle rápidamente tratamiento a la infección. Si está deshidratado, hidratarlo. Si está sangrando, tratar de detener ese sangrado pronto. Y expandir el plasma con albúmina para mejorar rápidamente la perfusión renal. Y otra ventaja que tiene la albúmina es que se ha visto que tiene una importante actividad antiinflamatoria en el cirrótico y disminuye la producción de factor de necrosis tumoral alfa y disminuye también la respuesta al óxido nítrico en los vasos renales y mejora la perfusión renal. En cuanto a los tratamientos para un paciente que está desarrollando una lesión renal aguda que no mejoró a las 72 horas, tenemos diferentes opciones. Tenemos la ideal, que es terlipresina con albúmina, que yo sé que muchos hospitales no la tienen, pero la terlipresina con albúmina se ha visto que es la medida que más rápidamente rescata la función renal de un paciente con AQI2 o AQI3. En caso de no tener terlipresina y albúmina, lo ideal es usar la suma de octreotida con midodrina o albúmina, que es lo que usan en Estados Unidos. Sin embargo, se ha visto que la mejor respuesta se tiene en los pacientes donde no hay terlipresina, la mejor respuesta se obtiene sumando noradrenalina con albúmina. Decimos la noradrenalina es la terlipresina de los pobres, está disponible en todos los hospitales en México, se puede usar en todos los servicios de urgencias y asociada a albúmina se ha visto que la diferencia en la respuesta renal comparado con terlipresina y albúmina no es significativa y es mucho mejor que octreotide. El único problema son los efectos cardiovasculares y eso se tiene que vigilar, el riesgo de isquemia, el riesgo de taquicardias y en algunos casos la necesidad de que si el paciente pasa hospitalización, tenga que pasar a terapia intermedia. Y este es un concepto muy interesante que se está manejando también en este último año, y es que el paciente con un síndrome hepatorrenal tipo 1
puede progresar a una necrosis tubular aguda si la vasoconstricción renal dura el tiempo suficiente. Antes se creía que el paciente con síndrome hepatorrenal jamás desarrollaba un daño estructural, pero ahora sabemos que los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 que persisten con esa vasoconstricción intensa, eventualmente van a desarrollar daño tubular también. Y el daño tubular se va a convertir en una necrosis tubular aguda, que inicialmente empezó en el glomérulo y después se va a ir hacia los túbulos, va a dañar a la extensión de la nefrona y lo vamos a identificar en el sedimento urinario. De haber tenido un sedimento urinario limpio o con cilindros hialinos, vamos a tener al final un sedimento urinario con cilindros cafés o marrón o con cilindros leucocitarios o de eritrocitos que nos hablan de inflamación y necrosis tubular aguda. Por lo tanto, la meta debe ser siempre revertir lo más rápido posible a aquellos pacientes con AQI 2 o AQI 3 usando albúmina y vasoconstrictores. Y estas son dos gráficas muy interesantes. Aquí nos ponen cómo aquellos pacientes en los que logramos mejorar la presión arterial media, logramos también disminuir, eh, más bien logramos mejorar la filtración glomerular. La primera gráfica que vemos a la izquierda, vemos cómo existe una relación lineal entre mientras más sube la presión arterial media en milímetros de mercurio, disminuye también las cifras de creatinina. Entonces, mejorar la TA media en estos pacientes puede ser también una herramienta muy útil en urgencias, muy clínica y muy práctica y muy a la mano, ver los cambios que tienen en la presión arterial media con el vasoconstrictor para saber qué tanto vamos a lograr mejorar la función renal, ya sea con noradrenalina o con terlipresina. Y otra cosa muy interesante que nos pone la gráfica de la derecha es que el paciente con cirrosis eh, suele tener ya un sistema circulatorio habituado a los vasoconstrictores, es poco reactivo a los vasoconstrictores. La presión de perfusión renal normal es de 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal, a veces se necesita subir esa presión de perfusión hasta los 90 milímetros para lograr llegar a esa eh, eh, tabla, a esa meseta de buena perfusión renal. Entonces es muy importante entender que estos cambios circulatorios sistémicos y dinámicos que tiene el cirrótico tienen impacto a largo plazo. Se expone tanto a factores inflamatorios circulantes y se expone tanto a factores vasoconstrictores que se vuelve resistente a ellos y la circulación renal ya no trabaja igual. Por lo tanto, se necesita subir más el aporte de vasoconstrictores para subir más la presión de perfusión renal y mejorar el flujo renal. Entonces, son parámetros clínicos que nos pueden ayudar a saber si nuestra administración de terlipresina o de norepinefrina está siendo efectiva. Mejorar la presión arterial media nos va a permitir saber que estamos mejorando la perfusión de ese riñón. ¿Qué usamos de manera muy práctica para saber cómo está funcionando el riñón de un cirrótico? Existen una serie de marcadores muy grandes que se están investigando. Sin embargo, medir el flujo urinario y la filtración glomerular siguen siendo el estándar de oro, junto con los índices urinarios y el análisis microscópico del sedimento urinario. La creatinina sérica, decíamos que es un marcador imperfecto, pero en mediciones seriadas se convierte en una herramienta sumamente útil para saber si esa lesión renal es aguda o no, y si está resolviendo o no, o si está progresando a un grado 2 o a un grado 3. Una sonda de Foley y una cuantificación urinaria continua es indispensable en estos pacientes, es una medida que no se debe de dejar pasar. El ultrasonido renal pudiera tener mucha utilidad para ver los cambios en la interfase de la corteza y la médula y el grosor de la corteza renal, cambios inflamatorios. Sin embargo, hacer un buen ultrasonido renal en un paciente con ascitis, que son la mayoría de estos pacientes, es muy complicado. Y lo que comentábamos, el análisis del sedimento urinario siempre es de mucha utilidad para buscar a tiempo una necrosis tubular aguda.
Existen nuevos protocolos, sobre todo la cistatina C sérica, la elevación de cistatina C se ha visto que es mucho más sensible para detectar lesión renal aguda en el cirrótico. El problema es que es costosa y no está disponible en todos los centros. Se está intentando crear modelos clínicos o con laboratorios basales para medir o para predecir la lesión renal aguda en cirróticos. Sin embargo, todavía no están plenamente validadas. Algunos estudios como este que salió el año pasado presentan buenos resultados, son esperanzadores, pero todavía falta corroborar. Eh, También este año se presentó este estudio para los pacientes o para los centros donde no tienen gran disponibilidad de terlipresina como para aplicarla en bolos cada 4, cada 6 horas, porque la terlipresina es muy costosa. Se hizo este estudio para saber si poner la terlipresina en infusión junto con albúmina era tan útil como ponerla en bolos. Entonces, este es un estudio de prueba de concepto. Se tomaron 6 pacientes con adultos con ascitis refractaria, a los cuales después de su última paracentesis masiva, se les inició una infusión continua de terlipresina de 2 miligramos. Es una dosis pequeña, considerando que las ampolletas vienen de 1 a 2 miligramos, y la dosis tradicional nos dice de 2 a 4 miligramos cada 6 horas, cada 4 a 6 horas. Aquí solamente era una ampolleta o dos para 24 horas, una infusión continua para 24 horas, de acuerdo a la respuesta hemodinámica, junto con albúmina, por supuesto, y vigilancia durante 7 días dentro del hospital. Y se vio que los valores séricos de la terlipresina en infusión se mantienen constantes, incluso con 2 miligramos al día y una buena meseta terapéutica en las primeras 6 horas, sin diferencia con los bolos. Las concentraciones séricas fueron hasta 10 veces menores y por lo tanto los efectos adversos que se asocian a terlipresina como la isquemia también fueron hasta 10 veces menores con la misma eficacia clínica. Y por lo tanto se vio que el uso de terlipresina en infusión continua en pacientes cirróticos con ascitis refractaria es eficaz, tiene menos costo. Si logramos que el paciente consiga 1 o 2 ampolletas de terlipresina y vemos que tiene un AQI2, un AQI3 y no respondió a volumen, vale la pena conseguir un par de ampolletas, ponérselas en infusión para 24 horas junto con albúmina y podemos obtener la misma respuesta de rescate renal que con los bolos de terlipresina. Nuestra última medida para el paciente con lesión renal aguda y cirrosis es el trasplante. Sabemos que en aquellos pacientes que tienen un síndrome hepatorrenal tipo 1, la lesión renal va a ser totalmente reversible si yo trasplanto al paciente. Si yo le pongo un hígado nuevo, obviamente esta vasoconstricción que está sufriendo el riñón viene por el daño hepático. Entonces, si yo le pongo un hígado sano, esos cambios inflamatorios y hemodinámicos se van a revertir por completo, el flujo renal se va a revertir y por lo tanto ese riñón se va a rescatar. En un paciente con un hepatorrenal tipo 1 que no respondió a tratamiento con vasoconstrictores, el trasplante hepático es el tratamiento de elección. Sin embargo, en aquellos pacientes que sufrieron una necrosis tubular aguda, un daño renal irreversible o que están entrando en etapa ya de necesitar terapia de sustitución renal y que no se rescataron con vasoconstrictor, estos pacientes van a necesitar trasplante combinado, trasplante de hígado y riñón simultáneo. Y eso va a mejorar su sobrevida porque estamos resolviendo ambos problemas, el problema hepático y el daño irreversible que sufrió ese riñón. Pero esto solo está indicado en aquellos pacientes donde el daño renal ya es irreversible, una necrosis tubular aguda franca o un síndrome hepatorrenal tipo 2 que ya no va a tener el mismo pronóstico con el trasplante hepático. Eh, ¿Tiene utilidad la terapia de sustitución renal? ¿No? Esa es una de las preguntas que más nos hacen los residentes de urgencias. Doctor, y si lo meto a hemodiálisis, se ha visto que la hemodiálisis solamente funciona como puente si un paciente va a llegar a un trasplante combinado de hígado y riñón. Si es un paciente ya con una función hepática muy deteriorada, realmente no tiene mayor utilidad meterle hemodiálisis, no va a llegar al trasplante combinado, es un panorama muy irreal en México, solamente le vamos a dar quizá un mes más de vida, unas semanas más de vida y eventualmente el paciente va a fallecer por complicaciones propias de lo avanzado de la enfermedad hepática. Solo se justifica
manejar con hemodiálisis a un paciente cirrótico que es joven, que su cirrosis no está tan avanzada, que se ha logrado mantener estable y sin embargo el riñón no respondió. Tal vez en ese paciente vale la pena, ¿no? Y en la espera de un probable trasplante renal. Pero en un paciente de más edad, con una cirrosis más avanzada, y en el que no tenemos disponibilidad inmediata de trasplante combinado, se ha visto que ofrecerles hemodiálisis solo es prolongar, o más bien retrasar la mortalidad inminente por un par de semanas sin ningún beneficio. La mortalidad en los estudios en estos pacientes es del 100%. Lo mismo pasa con los sistemas como Mars o como Prometheus, que solo tienen utilidad en un paciente que va a ser trasplantado de manera muy próxima. Los sistemas como Prisma no se ha visto que tengan ninguna utilidad. Y comentábamos, el paciente que no tiene lesión renal aguda, bueno, se va a vigilar y vamos a buscar quitarle todos los factores de riesgo. Los que tienen lesión renal aguda en etapa 1, le vamos a quitar todos los precipitantes y vamos a vigilar su respuesta al tratamiento de hidratación y de albúmina. Si vemos que el daño, que la lesión renal aguda progresa, le vamos a dar albúmina en bolo y vamos a valorar los vasoconstrictores con albúmina. Si sí responde, lo valoramos solamente para trasplante hepático. Si no responde y el daño renal se vuelve irreversible junto con el hepático, pensaremos en trasplante combinado. Y un último recordatorio, sobre todo para los médicos de urgencias, cuando tengamos que realizarle una paracentesis masiva a un paciente cirrótico con ascitis, debemos recordar que existe el síndrome de disfunción renal postparacentesis. Aquel paciente al que le retiramos más de 5 litros de ascitis y que no reponemos albúmina, ese paciente va a sufrir una depresión súbita del volumen intravascular, eso lo va a llevar a una hipoperfusión renal. A las 48 horas va a empezar a echar a andar mecanismos compensatorios del sistema nervioso simpático, sobre todo liberación de adrenalina. Después, el día 2 o 3, vendrá la activación del sistema renina-angiotensina porque la circulación de ese riñón no se logra recuperar solamente con la adrenalina, no se logra salvar la perfusión. El sistema renina-angiotensina empeora la vasoconstricción renal y por lo tanto el criterio diagnóstico de un síndrome de disfunción renal postparacentesis es que la actividad de la renina sube más de 50% en el quinto día. Cuando esto sucede, la circulación renal se pierde por completo y se vuelve una lesión irreversible y el paciente va a fallecer. Pero esto es después del día 6. Entonces, todavía vemos a muchos colegas en urgencias que le hacen una paracentesis a un paciente, le toman una creatinina a las 4 o 5 horas o a las 12 horas y ven que está igual y dicen, ah, no, le fue muy bien, toleró muy bien la paracentesis, el riñón no sufrió, mándalo a su casa. No, el daño renal post-paracentesis se ve en el día 5, 6, 7, cuando el paciente ya está en casa y nosotros no nos enteramos del daño que hicimos con la paracentesis sin haberle repuesto albúmina. Entonces hay que vigilar mucho el síndrome de disfunción renal post-paracentesis. Eh, Nosotros solos podemos provocar esta vasoconstricción severa de la arteria renal por hipovolemia y vamos a provocar una isquemia renal sin lesión orgánica, pero irreversible. Por lo tanto, siempre hay que administrar albúmina al paciente al que le retiramos más de 4 o 5 litros de líquido de ascitis. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? La falla renal es la segunda causa de mortalidad en el paciente con cirrosis. Existe un continuo cíclico entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Una se puede volver crónica y la otra se puede agudizar. Siempre recordar que el síndrome patorrenal es la menos común entre las causas de lesión renal aguda. Siempre hay que detectar rápidamente las que son reversibles cuando todavía están en un AQ1, que son aquellos a los que vamos a ofrecerles un mejor pronóstico. La creatinina es un marcador imperfecto, pero su medición seriada nos permite identificar mucho mejor aquellos que progresan a un AQ2, a un AQ3 o que están desarrollando un síndrome patorrenal. Y siempre hay que verificar si el daño renal es reversible antes de diagnosticar un síndrome patorrenal, y eso ya no se hace administrándole un bolo de 1,5 litros de solución. Ahora se hace hidratando gradualmente con cristaloides a dosis moderadas al paciente durante 48 a 72 horas
y retirándole todos aquellos factores que puedan desencadenarle lesión renal aguda. A las 48 horas verificamos si el daño revirtió y si no revirtió, entonces estamos ante una franca lesión renal aguda progresiva y vamos a manejarla como está indicado. Muchas gracias.